No olviden darle like al vídeo, compartir sus pensamientos en los comentarios y suscribirse para mantenerse actualizados con nuestras últimas historias. La llamada llegó justo cuando me preparaba mi té de la tarde, alrededor de las 3, cuando la luz dorada del sol se derrama a través de la ventana de la cocina y pinta todo con un cálido ámbar. Recuerdo haber alcanzado la miel de lavanda. Era la única clase que a Robert le gustaba, y sentí que mi corazón se detenía cuando el teléfono vibró inesperadamente. En estos días, rara vez recibo llamadas que no sean de mi hija o de algún viejo amigo que llama para saber cómo estoy. Pero ese nombre en la pantalla me dejó helada. Greg Walters. No había visto ni hablado con Greg en más de 7 años. Había trabajado con mi esposo, Robert, en la firma de ingeniería del centro. Una de las pocas personas en las que Robert confiaba lo suficiente como para traer a nuestra casa a las ocasionales cenas de domingo. Me quedé mirando el teléfono, dejándolo sonar un par de tonos más, insegura de si contestar o no. El pasado tiene una forma de permanecer enterrado hasta que deja de estarlo. Contesté. Hola, dije, con la voz más incierta de lo que esperaba. Carol, soy Greg. Su voz no había cambiado. Profunda, calmada, con esa pausa pensativa entre las frases, como si cada palabra estuviera cuidadosamente sopesada. Espero que no sea un mal momento. Era la forma en que dijo mi nombre, como si estuviera pisando con cuidado algo frágil. No, está bien, respondí, apartándome un mechón de cabello con canas de la mejilla. Ha pasado mucho tiempo. Él soltó un suave suspiro. Sí, demasiado. Lamento que me haya tomado tanto tiempo llamar. No estaba seguro de si debía hacerlo. Lo pensé una docena de veces a lo largo de los años, pero hoy, no sé, se sintió bien. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, olvidando la taza. ¿Qué hizo que hoy fuera el día? Hubo silencio al otro lado, pero no uno incómodo. Más bien como si estuviera buscando la puerta correcta por la cual entrar. Estaba revisando algunas cosas viejas, dijo finalmente. Archivos del trabajo, fotos, una caja que no había abierto desde que Robert falleció. Había una nota de él. Escrita para mí, sobre ti. Mi estómago dio un vuelco inesperado. No había escuchado el nombre de Robert pronunciado en voz alta en un tiempo. La mayoría de la gente lo rodeaba, ofreciendo solo una cuidadosa simpatía, como si el dolor fuera algo que se debía evitar en lugar de abrazar. Pero Greg lo dijo claramente, con el peso de la memoria detrás. ¿Una nota?, pregunté, con la voz en un susurro. Sí, dijo. ¿Estarías abierta a reunirnos solo para hablar? Hay algo que creo que deberías escuchar de mí en persona. Dudé, no porque no estuviera dispuesta, sino porque me sorprendió la repentina oleada de emociones, de esas que no caben ordenadamente en palabras. Greg siempre había sido amable, callado, una presencia más sentida que oída. Nunca fue del tipo que se entromete. Si estaba llamando ahora, significaba algo. Está bien, dije. ¿Dónde? Hay un pequeño café no muy lejos de mi vecindario, el Red Fern. Está escondido entre una librería de antigüedades y una tienda de plantas que vende hierbas en diminutas macetas de cerámica. Robert solía reunirse allí con colegas para almorzar. Yo no había entrado desde el funeral. Acordamos encontrarnos a la mañana siguiente. Cuando llegué, casi no lo reconocí al principio. Estaba de pie cerca del mostrador, con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo de lana, su postura aún con esa misma curva suave que sugería que intentaba no ocupar demasiado espacio. Su cabello se había aclarado y su barba era en su mayor parte gris, pero cuando se giró y me vio, sus ojos se iluminaron con algo cálido. Familiar. Carol, dijo, sonriendo. ¿Te ves bien? Sonreí de vuelta, insegura de qué hacer con los nervios que revoloteaban en mi pecho. Tú también. Es extraño, ¿verdad? Vernos de nuevo después de tanto tiempo. Nos sentamos en una pequeña mesa de la esquina, de esas donde las conversaciones se mantienen cercanas y quietas. El café olía a canela y café fresco. Y por un momento solo escuché el suave murmullo de las vidas de otras personas a nuestro alrededor, el leve tintineo de las cucharas, el silbido lejano de la máquina de espresso. Era reconfortante de una manera extraña, un mundo que había seguido girando incluso después de que el mío se detuviera. Greg metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado, amarillento en los bordes, gastado en los pliegues.
Mi corazón latía un poco más rápido. Encontré esto en un cajón, dijo, fechado 2 semanas antes del ataque al corazón de Robert. Estaba dirigido a mí. Pero trata sobre ti. Lo deslizó a través de la mesa. Mis dedos temblaron ligeramente al desplegarlo. La letra de Robert, fuerte, deliberada, inconfundiblemente suya, danzaba por la página. No la había visto en años, y sin embargo la vista de ella se sentía como entrar en un recuerdo. En la carta, Robert escribía sobre su admiración por Greg, sobre cómo, si alguna vez le sucediera algo a él, esperaba que Greg me cuidara, no de una manera protectora, sino como alguien que entendía quién era yo realmente, alguien que una vez, años atrás, le confesó a Robert en voz baja, con respeto, que sentía algo por mí. Leí las palabras una y otra vez. Robert lo había sabido y no se había enfadado. Había agradecido a Greg por su honestidad. Le había dicho que confiaba en él más que en nadie en su vida. Que sabía que Greg nunca se extralimitaría. Pero si alguna vez llegaba un momento, después de que el dolor se hubiera asentado y el tiempo hubiera hecho su trabajo silencioso, querría que Greg formara parte de mi vida si yo también lo deseaba. Levanté la vista, la carta temblando en mis manos. ¿Se lo dijiste?, pregunté suavemente. La expresión de Greg fue indescifrable al principio. Luego asintió. Fue hace años, antes de su diagnóstico. Estábamos bebiendo una noche después de un retiro de trabajo. Nunca quise que se enterara de esa forma, pero no pude contenerme. Le dije que admiraba tu fuerza, tu amabilidad, la forma en que reías. Él escuchó. Luego me abrazó y dijo que ya lo sabía. No supe qué decir. La habitación pareció más silenciosa de alguna manera. Mis ojos ardieron un poco, pero parpadeé rápidamente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? No podía, dijo. No era mi lugar. Tú eras feliz. Y Robert, era mi mejor amigo. Nunca quise interponerme entre ustedes. Pero después de que falleció, seguí pensando en esa carta. Y en lo que dijo sobre el tiempo. La pausa se extendió entre nosotros como una corriente suave. No estoy aquí para complicarte nada, Carol. Solo, quería que lo supieras. Y tal vez, si alguna vez sentías lo mismo, podríamos hablar, o caminar, o simplemente compartir un café de vez en cuando. No era una propuesta. Ni siquiera una petición. Era una apertura, una silenciosa y respetuosa. Una que hacía espacio para el dolor, para la sanación, para que algo tierno floreciera en las grietas de la pérdida. Doblé la carta y se la devolví a sus manos. Tal vez, dije, con la voz firme. Podríamos empezar con un paseo. Greg sonrió. Y no fue solo cortés, fue cálida, llena de algo no dicho pero profundamente sentido. Salimos del café y entrarnos en la brillante tarde. El pasado no había desaparecido, pero se había asentado un poco. El camino por delante era incierto, sí, pero también inesperadamente abierto. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tan sola. Él caminó a mi lado, no delante ni detrás, solo a mi lado, callado, constante, familiar. Y me permití apoyarme en ese silencio, solo un poco, mientras doblábamos la esquina hacia lo que viniera después. Ese paseo desde el café no duró más de 15 minutos, pero se quedó conmigo toda la noche. Después de que Greg y yo nos despedimos, sin promesas, sin presión, solo una mirada compartida que se prolongó un momento más de lo esperado, subí los escalones de mi porche con una extraña liviandad en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años sin saberlo. Y ahora, finalmente, había exhalado. Esa noche, saqué los viejos álbumes de fotos, los que no me había atrevido a abrir desde que Robert murió. Habían estado guardados en el armario del pasillo, detrás de las decoraciones de Navidad y una máquina de pan sin abrir que mi hija me regaló una vez. Mientras me sentaba a piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala, pasando página tras página, vi de nuevo el rostro de Robert sonriéndome. Y allí estaba Greg también, en varias de las fotos, siempre en el fondo, a menudo con una mano en el hombro de Robert o una bebida en la mano, medio girado hacia mí con esa expresión callada y conocedora. Siempre había habido algo allí, ¿verdad? A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Greg. Gracias por ayer. Me encantaría verte de nuevo. Sin presión. Solo tal vez otro paseo si te apetece. Lo miré más tiempo del necesario,
sintiendo ese familiar revoloteo detrás de las costillas. No era una adolescente, y sin embargo mi corazón respondió como uno, pero no era la emoción temeraria de la juventud. Era algo más arraigado, más suave, más sabio. Respondí con un simple sí. Mañana por la tarde, el mismo lugar. Nos encontramos en el parque esta vez, uno tranquilo en las afueras del pueblo, donde amplios senderos de grava serpenteaban entre viejos robles y un suave arroyo curvaba a través de la hierba alta. Era última hora de la tarde, la hora dorada, cuando todo se ve más suave y el mundo parece intentar ser amable. Él me trajo un café, exactamente como me gusta. 2 azúcares, sin crema. Yo no se lo había dicho. Él lo recordaba. Gracias, dije, tomándolo de sus manos. Él asintió, con las manos bien metidas en los bolsillos del abrigo. Hoy te ves en paz. Sonreí. Lo siento, extrañamente. Ha pasado un tiempo desde que me sentí vista. Él me miró con esa misma quietud que recordaba de años atrás, la clase que no empuja ni indaga, solo escucha. Caminamos en silencio un rato, nuestros pasos crujiendo suavemente sobre la grava. Familias pasaban, niños persiguiéndose unos a otros, perros tirando de las correas, parejas caminando con los hombros juntos. El ritmo ordinario y hermoso de la vida. Casi me mudé de la ciudad después de que Robert murió, dijo Greg de pronto. Me ofrecieron un trabajo en Portland. Buen sueldo, buen puesto. Pero no pude decidirme a irme. Algo en irme se sentía mal. ¿Por qué no lo hiciste? Dudó, luego se encogió de hombros. Me dije a mí mismo que era lealtad a la firma, a la memoria de Robert. Pero honestamente, creo que eras tú. Se me cortó la respiración. Sé que suena egoísta, añadió rápidamente. Nunca quise aferrarme a nada que no fuera mío. Pero no podía imaginarme no estar cerca de la vida que ustedes construyeron juntos. Tú formabas parte de los mejores momentos de mi vida, aunque yo no estuviera en el centro de ellos. Lo miré, viéndolo con más claridad de lo que nunca lo había hecho. Estabas allí, dije suavemente. Siempre estuviste allí. Y creo que tal vez encontré consuelo en eso sin ni siquiera darme cuenta. Nos sentamos en un banco bajo un sicómoro, cuyas amplias hojas temblaban con la brisa. Me he preguntado tantas veces si está mal, admití, sentir algo más allá del dolor. Imaginar algo nuevo incluso tan tarde en la vida. Como si estuviera traicionando a Robert de alguna manera. Greg se giró hacia mí, su voz baja pero segura. No estás traicionando a nadie, Carol. Él te amaba y quería que siguieras viviendo, que volvieras a sentir alegría. Esa carta, él no me estaba dando permiso. Te estaba dando permiso a ti para sentir, para sanar, para alcanzar. Nos sentamos en silencio después de eso, pero no estaba vacío. Estaba lleno de recuerdos, de comprensión silenciosa. De los hilos tentativos de algo que comenzaba. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Sin sueños, solo calidez. En los días que siguieron, nos vimos más a menudo. A veces solo para un café, a veces un paseo corto. A veces nos sentábamos en mi porche y hablábamos de nada y de todo. Él nunca empujó. Nunca esperó nada. Simplemente aparecía, constantemente, amablemente, tal como siempre lo había hecho. Entonces, una tarde, después de una cena tranquila en un pequeño restaurante italiano cerca de la biblioteca, nos demoramos frente a mi puerta. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí?, pregunté, girando la llave en mi mano. Él asintió. Robert asó carne. Tú preparaste esa pasta al limón que tanto le gustaba y él trajo esa terrible botella de vino tinto. Ambos reímos y el recuerdo nos envolvió como una manta. Me dijo, ¿sabes?, dije, girándome hacia él. Esa noche después de que te fuiste, dijo que pensaba que tú me habías amado durante mucho tiempo. Dijo que no era una amenaza. Era un regalo. Que el amor verdadero, no era posesión. Era presencia, y él confiaba en ti. Los ojos de Greg brillaron bajo la luz del porche. Dijo eso. Asentí. Y ahora creo que finalmente estoy lista para creerlo. No lo invité a entrar esa noche. No porque no quisiera, sino porque lo que estábamos construyendo necesitaba espacio, respeto y el lento desdoblamiento de dos corazones recordando cómo abrirse. Él me besó suavemente en la mejilla.
Su mano rozó la mía, demorándose un segundo más de lo necesario. «Estoy aquí», dijo. Y lo estaba. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, alguien estaba. La luz de la mañana entraba por las cortinas en suaves rayas, y me quedé allí un rato, escuchando el silencio de la casa. Era una de esas raras mañanas en las que el silencio no se sentía pesado. Se sentía ganado, como un espacio tallado suavemente en el ruido de la vida. No me había sentido así en años. No desde antes de la enfermedad de Robert. No desde los largos meses de visitas al hospital, conversaciones en voz baja y el silencio doloroso después. Pero últimamente había calidez otra vez. Greg y yo habíamos caído en un ritmo, una cadencia lenta y respetuosa de llamadas, visitas y conversaciones fáciles que se envolvían alrededor de los bordes de mis días. No era un romance en el sentido dramático. No había declaraciones sin aliento ni gestos desenfrenados. Era algo más callado, más verdadero, la clase de conexión que se desliza como una marea, suave, persistente e imposible de ignorar. Ese sábado me invitó al jardín botánico a las afueras del pueblo. Solía ser el lugar favorito de Robert. Íbamos cada primavera a ver los cerezos florecer en su breve y deslumbrante gloria. Dudé un momento antes de responder a su mensaje. El jardín guardaba recuerdos, demasiado vividos, pero algo en mí estaba lista. Lo sentí en la firmeza de mi respiración, en la quieta certeza de que Robert no querría que el recuerdo de la belleza quedara encerrado en el dolor. «Vamos», le respondí. Nos encontramos en la entrada justo después del mediodía. Greg llevaba una chaqueta ligera y trajo un termo de té caliente y 2 vasos de viaje. Sonreí cuando me entregó uno sin decir una palabra. «Lo recordaste», dije, sorprendida. «Menta y manzanilla». Lo mencioné una vez hace años. Los senderos del jardín estaban salpicados de luz y sombra, serpenteando entre lechos de tulipanes, peonías y lirios en flor. Parejas pasaban. Niños corrían entre los bancos, y de vez en cuando una brisa removía las hojas, liberando el más leve aroma a lila. Caminamos durante mucho tiempo sin decir mucho. Y entonces, cerca del estanque de Koi, nos detuvimos. «No sabía si esto sería demasiado», dijo suavemente. «Demasiado pronto». Miré el agua, donde los peces brillaban bajo la superficie como sueños apenas recordados. «No es demasiado pronto», dije. «Es exactamente cuando tiene que ser». Él asintió, luego dudó. «Carol, ¿puedo preguntarte algo? No como alguien que se preocupa por ti, solo como un hombre que intenta entender a una mujer a la que respeta». «Por supuesto». «¿Cuándo Robert murió, alguna vez sentiste que ya no sabías quién eras? Como si todavía estuvieras viviendo tu vida pero desde afuera». Respiré hondo. «Todo el tiempo», dije. «Creo que perdí más que a un esposo. Perdí la versión de mí misma que existía con él. Nuestro ritmo, nuestros chistes internos, nuestras rutinas. Incluso la forma en que preparaba los huevos era porque así le gustaban a él. Y después de que falleció, no sabía qué partes eran mías y cuáles eran solo ecos». Él bajó la mirada, asintiendo lentamente. «He cargado con culpa», dijo. «No solo por cómo me sentía respecto a ti, sino por no haber dicho nada antes. Por haber escondido cuánto los extrañaba a los dos. Ustedes dos eran mi única familia real». Entonces toqué su mano, no por consuelo, no por simpatía, sino por reconocimiento, dolor compartido, comprensión compartida. «Formabas parte de nuestra familia», dije. «Y todavía estás aquí. Eso importa más de lo que te das cuenta». Nos sentamos en un banco, el té enfriándose en nuestras tazas. Él sacó algo del bolsillo del abrigo, una pequeña foto gastada. Me incliné. Era una de las pocas que no recordaba haber tomado. Robert, yo y Greg, sentados en el viejo porche trasero. Verano. La risa congelada en el tiempo. Me veía tan viva en esa foto, la cabeza echada hacia atrás, Robert inclinándose hacia mí, Greg a media sonrisa. El tipo de foto espontánea que captura algo real. «¿Recuerdas ese día?», preguntó. Asentí. Ese fue el día en que se rompió la parrilla y Robert intentó arreglarla con cinta adhesiva. Ambos reímos y, así, el pesar se suavizó. «Lo extraño», dijo Greg después de un momento. «Todavía, todos los días.
Pero también siento algo nuevo ahora. No en lugar del dolor, sino junto a él. Y creo que es por ti. Lo miré. Realmente lo miré. El hombre que había estado en el fondo de mi vida durante años, que había cargado en silencio sus sentimientos como una piedra en el bolsillo, que había dado un paso adelante no con audacia, sino con gracia. Yo también lo siento, dije, no en lugar de extrañar a Robert, no para reemplazar nada, sino porque todavía estamos vivos y se nos permite sentir alegría. Entonces él tomó mi mano, y yo se la dejé tomar. No necesitábamos nombrar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Simplemente lo vivíamos momento a momento, dejando que se desplegara como los pétalos del jardín a nuestro alrededor. Más tarde, mientras el sol bajaba y el cielo comenzaba a tornarse dorado, caminamos de vuelta al estacionamiento. Él me abrió la puerta del auto, como siempre había hecho. Pero antes de que entrara, me giré hacia él. «Puedes venir a cenar la semana que viene», dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Si quieres». Su rostro se iluminó. «Me gustaría mucho». Y manejé a casa con la ventana abajo, el viento en el cabello y algo cálido floreciendo en el pecho. Algo como paz, algo como esperanza, algo como amor. El día en que Greg vino a cenar se sintió como un punto de inflexión, no solo en nuestra conexión, sino en cómo veía mi propia vida. Había pasado tantos años construyendo rutinas alrededor de la ausencia, construyendo días cuidadosos que nunca se inclinaban demasiado hacia la alegría ni hacia el dolor. Me había convencido de que estaba en paz, de que la quietud era suficiente. Pero mientras ponía la mesa esa tarde, 2 lugares en lugar de 1, flores frescas en un jarrón bajo, una tarta de limón enfriándose en el alféizar, me di cuenta de que no solo me estaba preparando para recibir compañía. Me estaba preparando para dejar entrar a alguien otra vez. Greg llegó con una botella de vino y esa sonrisa callada suya, la que siempre hacía sentir que todo estaría bien, incluso si el mundo exterior era impredecible. Llevaba una camisa sencilla de botones, las mangas arremangadas lo justo para mostrar los antebrazos, y sus ojos recorrieron la habitación con esa familiar mezcla de calidez y suave curiosidad. «Huele a romero», dijo al abrir la puerta. «Es pollo asado con romero y ajo. Solía prepararlo para Robert cuando tenía un mal día». Él dudó solo un segundo, luego entró. «Me siento honrado de que lo hayas hecho para mí. No recuerdo la última vez que había cocinado para alguien así. Realmente cocinado con intención». Nos sentamos uno frente al otro, la luz de las velas parpadeando suavemente entre nosotros, y mientras la noche se desarrollaba, también lo hicimos nosotros. Hablamos de cosas simples, de nuestros peores desastres culinarios, de viejos salmos que casi habíamos olvidado, de los primeros autos que conducimos. Y luego, mientras la comida terminaba y compartíamos porciones de tarta con café, nuestra conversación se deslizó hacia los rincones más delicados de nuestras vidas. «¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo?», pregunté, pasando el dedo por el borde de mi taza. «Todos los días», dijo. «Pero creo que solía imaginar empezar de nuevo como limpiar la pizarra. Y ahora pienso que es más como plantar algo nuevo en el jardín que ya está ahí, no borrar el pasado, solo dejar que el futuro crezca a su lado». Lo miré un momento, dejando que esas palabras se asentaran. «Me gusta eso», dije. «Mucho». Después de recoger los platos, nos sentamos en el sofá, cerca pero no pegados, solo con espacio suficiente entre nosotros para sostener tanto el silencio como la posibilidad. Él me miró, con suavidad en la expresión. «Carol, quiero decir algo, y quiero decirlo bien». Me giré hacia él, el corazón golpeando suavemente contra las costillas. Nunca esperé esto, nada de esto. Ni la carta, ni los paseos, ni lo que sea que esto se esté convirtiendo. Pensé que estaría solo para siempre y hice las paces con eso. Pero estar cerca de ti no se siente como una segunda oportunidad. Se siente como una continuación. Como si Robert nos hubiera dado permiso, no solo en esa nota, sino en la forma en que vivió. Amaba a las personas profundamente. Y creo que quería que nosotros también siguiéramos amando. Tragué saliva con dificultad. Mis ojos ardieron. «A veces me siento culpable por volver a sonreír», admití, «por tener un día completo sin dolor». «No tienes que hacerlo», dijo. «Se te permite sentir todo. Dolor, alegría,